La palabra en el día de hoy vamos a hacerla así rápida, ¿no? Para poder alcanzar con todo. Y vamos a leer una porción de la palabra y de ahí vamos a sacar toda la palabra. El resto ustedes los pueden leer en sus casas, amén. Entonces ustedes tienen que leer todo el libro de Esther, todo el libro de Job y todo el libro de Josué. Amén. Así que lo que vamos a leer todos juntos es solamente una porción que está en Efesios. Abran sus Biblias en Efesios. Ahí en el capítulo 6, en el versículo 12 al 17. Me disculpan si estoy un poco resfriado todavía, tosiendo arriba por abajo, pero estoy... así que si de repente me sale la tos, me disculpan, amén. Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante, dice así, del 12 al 17. ¿Lo tienen? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuántos dardos tú puedes apagar? Diga, todos. Amén. Dice después en el 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. De aquí vamos a sacar una porción de la palabra. Y aquí habla de un vestuario. Y lo primero que quiero que usted entienda, que lo peor que Satanás muchas veces nos quiere engañar es que el cristiano no sepa que tenemos una lucha, una batalla que ganar. Y que cada uno de nosotros somos un soldado de Jesús y que tenemos que aprender a luchar, que tenemos que aprender a pelear para que podamos resistir el día malo. ¿Y cuál es el día malo? Cada uno de ustedes seguramente sabe cuál es el día malo. Porque no todas las cosas nos suceden bien. No todas las cosas muchas veces van sobre riel, sino están sus altos y sus bajos. Hoy día estamos, gloria a Dios, pero ¿qué va a pasar más rápido cuando usted llegue a su hogar? A lo mejor va a tener una mala noticia. A lo mejor se va a enfrentar con un problema. A lo mejor se va a enfrentar con su debilidad. Y para eso es necesario saber que tenemos una pelea y una lucha que ganar. Amén. Entonces es importante, se ha hablado de la santidad, se ha hablado del temor de Dios, se ha hablado de diferentes tipos de temas, de estar siempre cerca del amor de Dios, del primer amor. Pero para eso, para poder aprender esto, tenemos que darnos cuenta de que el Señor aquí ha dejado un vestuario que nosotros tenemos que saber manejarlo, tenerlo, pelearlo para que podamos ser vencedores. Vencedores, amén. Entonces, hermano, lo primero que usted tiene que saber que tiene un vestuario, un guerrero. Aquí habla de un vestuario. Bueno, el vestuario de antes no es como el día de hoy, ¿no? Antes era la espada, el escudo, ¿no? Las cosas que se ponían, el yelmo, que era el casco. Y todo era de una manera u otra. Pero hoy día vamos a empezar y son 5 partes. Amén.
Son 5 partes que es la que quiero ver yo hoy día con ustedes, para que cuando ustedes se vayan a sus casas, se vayan realmente preparados para toda buena obra. Preparados. Ayer estuvo muy lindo, pero ayer ya pasó. Anteayer estuvo muy lindo, pero anteayer ya pasó. No podemos vivir de glorias pasadas, querido hermano. Tenemos que vivir el presente y tomar las cosas de frente, como verdaderos cristianos que somos. Pero para eso tenemos que caminar bien. Y lo primero, para poder caminar bien, lo primero que yo les quiero descifrar es el calzado, dice. Dice el calzado, los calzados del Evangelio. Dice el apresto del Evangelio de la paz. Ese es el calzado. Hermano, antiguamente el calzado de los romanos o de los griegos era un calzado bastante fuerte que se hacía de cuero muy duro. Y donde ellos tenían que caminar, acuérdense que ellos caminaban y no caminaban 1 kilómetro. Hoy día no andan en aviones, no se andaba en avión, ni en tanque, ni nada por el estilo. Ellos caminaban y tenían realmente que marchar, ¿no? Y se tenía que oír los pasos para que al enemigo le diera miedo. Así que imagínense cómo caminaban. Y ustedes piensan de que era cualquier cosita los que tenían unas sandalitas así todas cañuflas, ¿no? De que se caían al lado. No, eran realmente unas sandalias pero duras, de un cuero muy duro. Y ellos ahí tenían que hacer y tenían que caminarlos. Entonces, hoy día vemos que nosotros también tenemos calzados. Por ejemplo, tenemos calzados de verano. Calzados de invierno. Andamos últimamente en Suiza con todos, con los de verano y con las botas de agua. Andamos con la chaqueta de verano, con la chaqueta de lluvia. Pero imagínese si no hubiera calzados de invierno. ¿Usted se metería en la nieve así a patita pelada? Métase un par de horas a ver cómo le quedan los pies después. Hay que llevarlo al hospital. Entonces es necesario el calzado, es necesario. Quiero, hermano, que usted tome atención que este calzado, esta parte de la armadura, esta vestimenta es parte de lo que el Señor nos ha dejado. En otras palabras, sin el calzado del Evangelio no se puede avanzar. ¿Y qué es lo que es el calzado del Evangelio? El calzado del Evangelio, ese es lo que el Señor nos mandó a hacer. ¿Qué es lo que primero pisa el soldado sobre el suelo? Es el calzado. Es el que se mezcla con la tierra. Es el que se mezcla con el mundo. Es el que se mezcla y se va a todas partes, no importando si es nieve, no importando si es verde, no importando si es lluvia, no importando nada. Es el que tiene el contacto, hermano. Lo que el Señor nos quiere decir hoy es que nosotros no tenemos que olvidarnos que el Señor nos ha puesto un calzado para que hablemos de su evangelio. Y donde quiera que vayamos, tenemos que hablar de Él. Esa es nuestra función, esa es nuestra labor. Eso es lo que el Señor nos mandó, no a uno, no a un predicador, ni a otro, sino a todo el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que caminar como soldados fuertes y donde quiera que vayamos, no importa dónde estemos, tenemos que dar el apresto del Evangelio. Tenemos que ofrecerle el Evangelio del Señor. Desgraciadamente, muchas veces, ¿qué hace usted cuando el calzado se empieza a poner viejo? Dice, no está tan bonito, lo vamos a cambiar. A este lo vamos a botar, ya lo dejamos por el lado, ocupamos otro y desgraciadamente en el día de hoy el Evangelio se empieza a cambiar.
El evangelio del ser humano lo empieza a cambiar a lo mejor por un evangelio más atractivo, más lujoso. Un evangelio a lo mejor que tenga más lucecitas. Un evangelio que un poquito más mezclado. Como decía aquí el pastor, todo disfrazado. Un evangelio realmente, sencillamente porque se aburrió ya de ese zapatito, que todo el tiempo lo mismo, que todo el tiempo tenía que hablar, pero ahora no, yo quiero algo diferente. Pero déjeme decirle, querido hermano, que ese calzado que ha sido cambiado posiblemente por un calzado más atractivo, más ruidoso y más lujoso, más el calzado del evangelio no es más atractivo, hermano. El calzado del evangelio no es más lujoso. El calzado del evangelio tiene que ver con el poder de Dios. Solamente. Usted cuando habla a la gente del evangelio, no está hablando en el nombre suyo. Usted está hablando en el nombre del Señor. Y en el nombre del Señor suceden los milagros. Amén. Así ustedes tienen que entender que ese calzado primeramente lo tiene que tener. Donde quiera que vaya, ahí está. Tienen que decir, hoy ese es el cristianito, hoy no importa cómo le diga, pero la gente tiene que saber que usted tiene el calzado del evangelio. Amén. Lo primero. Lo segundo, para ir avanzando, hablar del yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Muchos a lo mejor han oído esta palabra, pero no se han dado cuenta de lo que realmente el trasfondo de esto. Y para que usted se pueda dar cuenta un poquito más, quiero llevarlo a una historia. Amén. Una historia ahí en Esther. Usted le hace en la casa todo el libro de Esther, ¿no? Hoy día lo vamos a ver rápidamente, solamente para demostrarle qué significa el yelmo de la salvación. El yelmo, hermano, en el tiempo romano era el casco, ¿no? Lo que hoy día le llamaríamos el casco. Amén. El yelmo. Entonces, para que usted pueda entender qué es lo que es el yelmo de la salvación, lo voy a llevar a esta historia. En Esther habla de una jovencita, su nombre, ya se lo dije, Esther, donde la crió, era huérfana y su primo Mardoqueo la crió. Entonces, esta historia se radica en los tiempos donde el pueblo de Israel estaba cautivo primeramente por Babilonia y después por los medios persas. Susa era capital de Persia a 320 kilómetros al oriente de Babilonia. El que reinaba en aquel entonces era el rey Asuero. ¿Cómo se llamaba? Asuero se llamaba él. Y de repente a él se le ocurrió de que no tenía reina y mandó a ver de que le trajeran a su reinado todas las jovencitas, ¿no? Y él de toda esa iba a elegir la reina. Amén. Entonces trajeron a toda ella y entre ella también estaba Esther. Amén. Pero Mardoqueo, que la crió a ella, le dijo, oye, ten cuidado, eso sí, no vayas a decir que eres judía. Así tranquila, ¿ok? Total, tú eres simpática y todo eso, pero no le digas a nadie que eres judía, porque si no podemos tener problemas. Ya, ella le hizo caso. Estuvieron preparando a la jovencita por un año entero porque tenían que prepararse cómo vestirse, cómo hablar, cómo dirigirse. ¿Ah? Ya que el rey y la reina no vivían juntos. El rey vivía en una parte y la reina vivía en otra parte, en otra provincia. Entonces, entre todas ellas, bueno, salió Esther. Y Esther pasó a ser la reina de aquel reinado, ¿no? Y también Mardoqueo, en otras palabras, también entró al gabinete, entre comillas, y dice que él se sentaba a la puerta
¿no?, del reinado. Entonces él sabía más o menos lo que pasaba dentro de las paredes, se puede decir. Él oía y aprovechaba de darles las noticias a Esther. Ya pasó un momento y en una de esas Mardoqueo va y oye de que hay dos oficiales que están tratando de hacer algo, que odiaban al rey, trataban de matarlo. Y estaban tramando cómo matarlo. Entonces Mardoqueo les oyó, le mandó a decir a Esther lo que estos dos oficiales querían hacer, y a su vez Esther habló con el rey. Después el rey empezó a hacer unas averiguaciones a los tipos de espías, 007, ¿no? Y empezó a ver ahí cuáles eran los oficiales, los encontró, los culpó y los ahorcó. Entonces se salvó la vida. Hasta que de repente el rey tenía un amigo muy querido que se llamaba Amán. Mire el nombrecito. Amán se llamaba él. Y dice de que todo el pueblo, cuando él pasaba, todos tenían que hacerle, porque era el amigo del rey, era lo máximo. Era como el primer ministro. Entonces todos tenían que doblegarse. Y cuando él llegó de repente a la puerta del rey donde se sentaba Mardoqueo lo quedó mirando y le dice: ya pase nomás. Entonces él le dio mucha rabia que Mardoqueo no se arrodillara, no lo hiciera. Entonces dije: pero ¿cómo puede ser este judío más encima? Y le empezó a dar rabia con Mardoqueo. Y cada vez que pasaba por ahí, todos, Señor, Señor, y pasaban por Mardoqueo, pase nomás. Entonces eso le empezó a hervir la sangre. Y empezó a planificar, ¿no?, un castigo, y le dio tanta rabia que habló con la familia y dice: ¿por qué no hablas con el rey? Y le dices que, no sé, por cualquier cosa, tú eres amigo, tú puedes hablar con él. Y le puede hacer incluso que firme una carta para que no solamente Mardoqueo, el judío, muera, sino que todos los judíos mueran. No es mala idea, dijo. No es mala idea. Entonces en ese momento fue a donde el rey y le dijo: ¿sabes, rey? Aquí hay un hombre que nunca se doblega contra mí. Este pueblo no hace como nosotros. No tiene las mismas costumbres de nosotros, es mejor, es un peligro para nosotros, así que es mejor que desaparezcan. Así que vamos a hacer una carta, ¿no?, donde tú la firmes con tu anillo, porque lo que firmaba el rey era sentencia pura y eso no podía cambiarse, para que tú lo firmes, y vamos a hacer de que la gente tenga el derecho de matar y destruir a todos los judíos, incluyendo hombres, mujeres y niños. Como al rey no le importaba mucho lo que la gente, y tampoco sabía que la reina era judía, entonces aceptó. Aceptó en ese momento, firmaron la carta, la hicieron, la sellaron, la tradujeron a una infinidad de idiomas y la repartieron las 127 provincias que tenía el reinado. Y en ese momento dice de que cuando el pueblo oyó esto, hubo un gran llanto. Muchos rompieron su ropa en señal de luto y se pusieron en cilicio y ceniza. Cilicio, hermano, era una ropa muy áspera que ellos se ponían como un castigo. Amén. Y ellos se ponían esa ropa áspera que se llama cilicio. Entonces Mardoqueo también se la puso. Y cuando fue a hacer su trabajo, ahí donde el rey no lo dejaron entrar porque no podían entrar con ese tipo de ropas. Unos
que vieron a Mardoqueo, le dieron aviso a Esther porque Mardoqueo andaba de cilicio. Esther, pensando de que no tenía ropa, le mandó una ropa para que se pusiese, pero él no quiso, por supuesto, ponerse esas ropas. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento, Esther dice, ¿pero por qué? Y mandó a decir, ¿por qué no te quieres poner la ropa? ¿Qué es lo que pasa? Porque a mí no me ha llegado ninguna información. Y a sus siervos hablaron con Mardoqueo y le llevó la información a Esther, que era él, porque sencillamente el rey había mandado con una carta a matar, y que se podían matar a todos los judíos, madres, padres, hijos, guaguas, todo lo que eran judíos podían desaparecer, y que incluso ellos podían ser vendidos, y que el mismo Amán, porque muchos judíos eran esclavos, para que no perder el valor de la esclavitud, Amán pagaba 10.000 talentos de plata. ¿Sabe cuánto es eso en el día de hoy? 25 millones de dólares. Y estoy hablando de aquel tiempo. Imagínese el odio que el hombre podía tener. Entonces, pasó de que Mardoqueo habló con Esther y le dijo de que ella tenía que tratar de hablar con el rey, porque o si no todos iban a ser muertos, incluso ella. Y Esther al principio no quería, porque había una ley que nadie se podía presentar al rey si es que el rey no lo llamara. Y el que se presentaba ante el rey tenía como un tipo de cáliz de oro, que si él hacía así, entonces hacía que la persona pudiera atravesar hacia el rey. Pero si no, esa persona tenía que ser muerta, ya que nadie le llamó. Entonces Esther dijo, yo me voy a arriesgar por mi pueblo, para salvar a mi pueblo. Fue donde el rey, se presentó, se vistió, se presentó ante el rey, y cuando lo vio el rey y se dio cuenta que era Esther, le estrechó el cáliz para que atravesara. Y le dijo, ¿pero qué quieres, Esther? Yo no te he llamado. Dime lo que quieras, yo te daré todo. Y entonces ella dijo, no, en este momento no te lo voy a dar. Voy a hacer un banquete y están invitados tú y tu gran amigo, Amán. A todo esto, esa misma noche, el rey no pudo dormir nada. Entonces, cuando él no podía dormir, le tenían que leer algo. Y le leyeron un libro de las memorias. Y en esas memorias había estado escrito que Mardoqueo había ayudado al rey con los dos oficiales que lo querían matar. Entonces, ¿qué pasó? El rey le preguntó después, ¿pero hemos hecho algo con Mardoqueo? ¿Le dimos algo? ¿Le dimos una ofrenda de amor? ¿No? ¿Le dimos, qué sé yo, alguna gloria, algo? ¿Hemos hecho algo con él? No, él no recibió nada, dijo. Entonces tenemos que hacer algo. Tenemos que honrarlo. A todo esto, Amán, que había pasado nuevamente por Mardoqueo, Mardoqueo no, era como que no pasara nadie. Entonces en ese momento dijo, tengo que hacer algo con este, ya sé. Al otro día, dijo Amán, voy a ir a pedirle permiso. Yo mismo voy a hacer una horca de 23 nudos. Y le voy a pedir permiso para colgar de la parte más alta a Mardoqueo, para que aprenda a doblegarse ante mí. Ya. Fue tempranito, porque están invitados también por Esther al banquete. Y fue tempranito ahí a donde el rey. Y el rey le dice, porque no podían estrecharse a menos que él le decía que viniera. Y dijo, le dijo Amán, te quiero hacer una pregunta. Sí, le dijo Amán, ¿qué le darías tú para que el rey pudiera honrar a una persona? ¿Qué harías tú? Y Amán
pensando que se trataba de él, le empezó a decir, no, pero es que yo quiero esto, yo haría este otro, haría no sé cuánta cosa, y le empezó a decir tantas cosas, y en ese momento va y le dice, qué bueno que me dice eso, Amán, haz eso tú ahora con Mardoqueo. Hazlo tú con él, pero no, y sin emitir nada, dijo. Sin omitir nada. Hazlo todo. ¿Sabes lo que le había pedido? Lo puso en el caballo del rey, con ropa de rey y corona. Tenía que pasearlo por toda la ciudad. Y más encima él tenía que gritar, Mardoqueo que Dios, que el rey honra. Estaba contento Amán. Imagínate, Mardoqueo ahí en el caballo, el que el rey honra, y más encima él tenía que gritarlo. Y usted sabe que lo tenía que hacer porque era ley. Porque el rey lo dijo, lo tenía que hacer. Y ahí estaba. ¿Sabe? Dice que quedó tan cansado porque era todo el santo día que tenía que hacer eso, que llegó atrasado después a donde Esther, al banquete. Pero llegó, lo mandaron a buscar. En ese momento, Esther ya le había preguntado por tercera vez, bueno, Esther, dime, ha hecho todo este banquete y ya esta es la segunda vez. Dime, y te pregunto por tercera vez, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que me quieres decir? Entonces, le dijo ella a él, bueno, lo que yo te quiero decir es de que hay un hombre, Amán, ese hombre que tú tan bueno lo consideras y tan humilde. Dice, si tú me quieres, oh rey, te pido por mi vida y la vida de mi pueblo, porque somos vendidos para ser muertos. Si fuera para ser esclavo no dijera nada, aunque el enemigo tampoco pagaría el daño al rey. Entonces, Asuero en ese momento no entendía nada y se dio cuenta que Esther era judía. Entonces él preguntó, ¿quién es y dónde está el que ha hecho esto? Es tu amigo, le dijo. Es tu amigo Amán. Amán en ese momento se asustó terriblemente. Y más encima después vinieron unos oficiales a decirle al rey que Amán estaba haciendo un nudo para ahorcar a Mardoqueo. Entonces el rey se enfureció y dice, llévense a Amán y ahórquenlo en la propia horca de él. Y ahí lo ahorcaron. Pero el problema es que eso no quedaba ahí. Ya había una ley. Ya había firmado una ley, ya estaba sellado. Ya no había vuelta que dar. La ley ya estaba de que todos podían matar a los judíos y que cualquier pueblo podía matar y esclavizar a los judíos, sea mamá, sea papá, sea hijo, hombre, sea quien sea judío, podían matarlo. Esa era la ley y eso se tenía que cumplir sí o sí. Eso estaba sobre el pueblo. Entonces el rey dijo, ¿qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? Él no podía cambiar las leyes. Las leyes emitidas no se podían ser cambiadas ni tampoco podían ser modificadas. Así que él emitió una nueva ley. Y dijo, y puso el anillo, el sello, hizo lo mismo. Lo tradujo a cantidad de idiomas y lo mandó por diferentes provincias, las 127 provincias. Y la carta decía así, de que todos los judíos del reino podían de aquí para adelante defenderse de cualquier opresión. Entonces el judío ahora él podía defenderse si alguien lo quería matar o oprimir. Ellos tenían el derecho y ese derecho era el rey. Entonces la gente no se atrevió a hacerles
nada. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué esta historia? Porque yo quiero que usted entienda el yelmo de la salvación. Para ellos, escúcheme bien, para ellos esta nueva ley era su yelmo de salvación. Sobre nosotros caía otra ley, la ley del pecado y la muerte. Romanos 6:23 dice bien claro, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la presencia de Dios. Dice también que la paga del pecado es la muerte y cada uno de nosotros estamos bajo esa ley. Esa ley no ha cambiado. Esa ley no ha cambiado. Pero cuando Cristo vino, implantó una nueva ley. Y nos dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Ese es el yelmo de la salvación, hermano. Esa es la salvación que nosotros deberíamos estar. Ese que nosotros deberíamos caminar siempre contentos, siempre alegres. Hermano, somos los seres más privilegiados que pisa la tierra. Usted no se puede sentir en menos, hermano. Cuando usted vaya a su pueblo, cuando usted vaya a su casa, diga, gloria a Dios, porque tengo el yelmo de la salvación. Que se ha implantado esta nueva ley. Esta nueva ley es la que hoy día pongo. Esta nueva ley es la que hoy día camino. Esta nueva ley es la que hoy día el Señor nos ha dado completamente. Y tenemos que estar orgullosos porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y podemos caminar cara a cara delante de Él. Ya la ley del pecado no nos puede matar. Ya la ley del pecado no nos puede atemorizar. Ya la ley del pecado, nadie en el mundo, ni siquiera Satanás, puede hacer algo en contra de él. Porque cuando Cristo murió, bajó al abismo y le quitó las llaves de la muerte. Tanto la vida como la muerte le pertenecen a Dios. Ese es el yelmo de la salvación. ¿Se da cuenta, hermano? Que muchas veces no entendemos lo que leemos. Así que usted siéntase el más honrado de esto. Vamos a seguir. Ya hemos hecho 2. Uy, la hora pasa. Y vamos al tercero. Amén. Vamos al tercero a ver si lo encuentro. Aquí está. El escudo de la fe. Dice también la palabra que tenemos que tomar un escudo. Amén. Los griegos antiguamente tenían un escudo redondo que estaba hecho de un cuero duro. Y los romanos tenían un escudo rectangular que llegaba incluso hasta las piernas, hasta abajo. Un escudo pesado, grande. Amén. Pero dice la palabra que nosotros tenemos que tomar este escudo de la fe. El escudo de la fe. Y la palabra es, ¿qué entendemos nosotros por el escudo de la fe? Para eso me voy a otra historia. Voy hoy día de historia tras historia para que ustedes puedan entender mejor lo que Dios nos ha dicho. Amén. ¿Le interesa, no? Amén. En Josué. Vamos a ver esto. Usted se puede leer todo el capítulo 2, 3, 4. Léase todo, Josué, hermano. Amén. Josué, usted ya sabe, el que después de Moisés, él fue el que dirigió al pueblo a la tierra prometida, ¿no? Y el Señor le dijo, y es a él que le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente, amén. Tal como nos mandó hoy día a nosotros, amén. Entonces Josué, de repente mandó 2 espías al otro lado del Jordán
Y él sabía que a unos kilómetros de ahí estaban las murallas de Jericó. Ustedes seguramente han visto la película, se lo han dicho a los niños, ¿no? Pero hoy día quiero ir un poquito más allá. Y estaban esas murallas de Jericó y estos dos espías entraron adentro para ver cómo era la cosa. ¿Cuánto de larga? Dice que las murallas de Jericó eran fuertes, murallas fuertes, pero no eran solamente murallas fuertes, sino eran murallas muy altas. Y ese era el problema, que no podían pasar porque las murallas eran demasiado altas. Y dice que sobre estas alturas la gente puso sus casas. Amén. Entonces es como que ellos estaban en un cerro. Si alguien se subía a esa casa podía ver todo. Y estas murallas eran bastante especiales. Entonces estos espías fueron y ahí se les hizo tarde y empezaron a oír qué es lo que dice la gente. Y la gente hablaba y realmente de Jehová porque tenían mucho temor, tenían mucho miedo. Porque la gente ha hablado, hoy mira lo que hizo esto, yo oí esto, que hicieron esto, que partieron el mar rojo, que hicieron aquí, que se fueron allá, mira lo que hicieron en Egipto. Y empezaron a escuchar todas las historias que el pueblo con el poder de Dios habían hecho y tenían mucho temor. Y ya les llegó la noche, no se podían devolver. Y subieron a una casa y una mujer los recibió. Amén. Esta mujer se llamaba Rahab y lo escondió porque otros lo habían visto que no eran de ahí, le dieron aviso al rey y el rey mandó a decir a Rahab que esos hombres tenían que salir para ser capturados. Llegaron ahí a la casa de Rahab que estaba bien arriba y le dijo, bueno, los hombres ya no están aquí, ella lo había escondido. Ellos ya no están aquí. Ellos vinieron, yo no sabía que eran ellos y después se fueron. Entonces dice, bueno, entonces no deben estar lejos, deben estar por aquí cerca, los vamos a buscar. Lo empezaron a buscar, Rahab se fue a donde ellos, empezó a hablar con ellos y les dijo lo siguiente: yo sé que Dios le ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros. Y todos los que viven en este país están desmayados por causa de ustedes. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. Y supimos lo que le hicieron al rey Sehón y al rey Og del otro lado del Jordán. Oyendo esto, nuestro corazón ha desmayado, porque Jehová es Dios arriba y abajo también en la tierra. Les pido, y ahí viene la petición, les pido que me prometan en el nombre de Jehová que ustedes me salvarán a mí y a toda mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hermanas, con todo lo que tienen, porque yo les he salvado la vida a ustedes. Amén. Entonces ella pidió una petición. Ella sabía, tal como el resto, quién era Israel. Ella sabía que ellos estaban con Jehová y que Jehová era Dios del cielo y también de la tierra. Amén. Entonces ella le pidió esa petición de salvar su vida, de salvar con sus familiares. Y él dijo, ok, para que sepamos cuál es tu casa, tú tienes que poner un cinto rojo en la ventana, ya que su casa estaba alta y se veía. Un cinto rojo, y todos tus familiares tienen que estar dentro de la casa. Ella lo hizo así, lo escondió, les dio unos consejos para ir, para que no los pudieran pillar, y ellos se devolvieron. Entonces, ellos llegaron con la buena noticia, estos espías, ahí a Josué, y marcharon hacia las murallas de Jericó. Dice de que Josué secó el río Jordán para que pudieran pasar. Eso no fue solamente Moisés que hizo este tipo de milagros. Josué también lo hizo. Amén. Secó, pudieron pasar el Jordán sin ningún problema. Llegaron a las murallas de Jericó.
Y dice de que, ¿qué es lo que hicieron? Ustedes ya lo saben, que empezaron a dar vueltas por alrededor. ¿Ustedes saben cuánto se demoraba dar una vuelta? Dice que las murallas no eran tan grandes, pero sí eran altas. Ellos de punta a punta se demoraban 1 hora. Pero el problema es que primero pasaban los músicos, después pasaban los militares y después el pueblo. Todos tenían que pasar. Amén. Era una cosa de todos. Amén. Todos juntos por la misma causa, hermano. Entonces pasaban el primer día una vez. El segundo día, otra vez, y todos los que van mirando, y que están chalados estos muchachos, le decían, ¿no? Están un poquito locos, ¿no? El tercer día, otra vuelta. Cuarto día, otra vuelta. Quinto día, otra vuelta. Sexto día, otra vuelta. El séptimo día dice que empezaron bien temprano, porque no tenían que dar una vuelta, tenían que dar 7 vueltas. O sea, de que tuvieron que caminar 7 horas. Vaya usted a caminar 7 horas, ¿cómo queda? Y no caminaban así, pues. ¿Ah? No, tenían que caminar rápido, pues, hermano. Y dice que ellos tenían que sentirse los pasos que estaban marchando, porque ellos oían. Dice que cada vez ellos oían cada día más fuerte y más fuerte. Entonces ellos caminaron 7 vueltas, 7 horas dando vuelta ahí. Hasta que en ese momento dice que esas torres empezaron a tenebrarse y empezaron a destruirse, y las casas que estaban ahí arriba se empezaron a ir abajo y a aplastar a todos los que estaban ahí. Quedó una casa nomás, paradita, la casa del cinto rojo, del cinto rojo. ¿Por qué les digo esto, querido hermano? Lo más interesante de esta historia, hermano, es que Rahab, que era una prostituta, una ramera, está contada como uno de los grandes héroes de la fe en el Nuevo Testamento, Hebreos 11:31. Y la pregunta es ¿por qué? Una mujer que aparece una vez, que nadie más supo de ella, y aparece de repente su nombre en el Nuevo Testamento como uno de los grandes héroes de la fe. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué fue lo que salvó a Rahab? Hermano, los israelitas no fueron a sujetarle la casa. Los israelitas no fueron sencillamente a ponernos los palos para que no se demorara. No, sino que ella creyó de una manera diferente a como creía el resto. Todo el pueblo de ellos creía, pero todo creía con miedo, pero hacían su voluntad igual. Ella creyó porque ella dijo que el Jehová que ellos tenían era Jehová del cielo y también de la tierra. Y ella creyó con una fe ferviente y puso a toda su familia ahí y creyó que el Señor le iba a salvar. Era una fe diferente. Era una fe diferente. Y ese cinto rojo es símbolo de la sangre de Cristo. Eso es lo que nos salva, querido hermano. Eso es el escudo de la fe. Es por eso que cuando tú tienes hijos, tú le dices, te cubro con la sangre de Cristo. Te cubro con el escudo de la fe. ¿Y qué dice más en la Biblia de este escudo? Dice que uno puede ir a apagar ¿cuántos dardos del enemigo? 1, 2, todos. Dígale al que está a su lado, todos. Todos. O sea, de que no hay dardos que no se pueda apagar con este. No hay dardos. Pero para eso, hermano, para que cuando lleguemos a Estocolmo, a Västerås o donde quiera que vivamos, lleguemos realmente con el escudo de la fe. Ya tenemos el evangelio bien guardado. Hoy ahora tenemos el escudo bien y más encima tenemos la salvación. Ya estamos bien puestos, pues, hermano, a ser verdaderamente cristianos. A que nadie nos turbe. A que nadie nos saque.
A que nadie nos venga a decir una mala noticia. No importa la mala noticia, yo sigo adelante porque se puede derrumbar abajo a mi diestra y a mi siniestra, pero a mí no tocará. No tocará. ¿Por qué? Porque tú no tienes un cinto rojo, tú tienes la sangre de Cristo que te cubre de todo pecado. Amén. Qué precioso esto, hermano. El escudo de la fe. El escudo de la fe. ¿Qué más podemos decir para seguir avanzando? ¿Qué podemos decir? Si usted tiene escudo, usted tiene que tener una espada también. Yo les quiero decir una cosa. Toda la armadura de Cristo es para resistir, pero hay uno para pelear, que es la espada. La espada dice que es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, si tú no la conoces, es como que anduvieras sin espada. Podrás resistir algunos dardos, pero no podrás defenderte. Es por eso que es tan importante saber la Escritura. Es por eso que es tan importante. ¿Usted qué hace con la espada? ¿Qué hacían con los espadas de los romanos? Dice que ellos se abrían caminos con la espada. Luchaban y peleaban con la espada. La espada era el honor de cada soldado. Amén. Con la espada, hermano, tú puedes hacerte veredas. Con la espada y la palabra de Dios tú puedes hacer caminos donde no los hay. Y tú puedes cerrar caminos donde nadie los cierra, solamente Dios los cierra. Con la espada tú puedes pelear, tú puedes luchar y puedes ser más que un vencedor. Pero para eso necesitamos aprender de la palabra de Dios. Necesitamos meternos adentro. Necesitamos estar ahí. Yo me acuerdo la historia de Gedeón. Esto lo voy a dejar por encimita nomás. En Gedeón decían de que de los 32,000 hombres que Gedeón tenía para luchar, el Señor se los quitó todo de una manera u otra y quedaron solamente 300. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de espada física. Aquí se trata de una espada espiritual. Donde tú puedes realmente pelear, puedes luchar. ¿Cómo peleó el Señor Jesús? Cuando fue tentado por Satanás. Satanás le da una palabra porque él se sabía la palabra, ¿eh? Se la sabe más que muchos de nosotros. ¿Eh? ¿Y cómo le contestaba el Señor? Con la misma palabra. Esa era su defensa. Y esa es nuestra defensa. La espada del Espíritu puede hacerte eficaz en todo lo que haces. Pero me queda una cosa que lo dejé para el final. Y lo dejé para el final porque lo encontré más interesante y no sé, no es que sea mayor porque necesitamos toda la armadura, pero viene mucho con nosotros los seres humanos. Y es esta parte tan importante que dice la coraza de justicia. La coraza, hermano, era la parte que se cubría toda la parte del pecho hasta parte de las piernas. Amén. Cubría todo esto, toda la parte del corazón del soldado. Toda la parte del pecho, la coraza de justicia. Para esto yo los quiero llevar a otra historia. A otra historia. Y los quiero llevar a esa historia que ustedes también conocen. Job. Job. Y si usted quiere saber de Job, léase todo el libro de Job. Amén. Job, ¿quién era? Para que usted pueda entender la coraza de justicia,
elegido esta historia porque revela mucho lo que somos nosotros. Job era un hombre rico, querido hermano, sabio, bueno. Dice que era poderoso entre su gente. Las viudas lo buscaban porque él siempre ayudaba a las viudas, a los huérfanos. También todos este tipo de personas, los pobres, contaban con él. Tenía muchos hijos que frecuentemente se visitaban los unos a los otros, a pesar de que cada uno tenía sus propias familias. Era buen padre. Dice que él oraba por ellos y hacía sacrificios de ovejas por cada uno de sus hijos, por si acaso a su hijo se le ocurría pecar de pensamiento, imagínense. El tipo de padre. Orar por sus hijos, por si acaso, digo yo, por si acaso hago un sacrificio, por si acaso a mi hijo se le ocurre pecar de pensamiento. Wow. Ya le estoy nombrando el tipo de hombre que era Job. Sabemos la historia que Satanás acusaba a Job en el cielo y le decía a Dios que solamente le servía por lo que tenía y por lo que él le daba. Así que se le permitió a Satanás a quitarle a Job todo lo que él poseía para ver si era verdad que amaba a Dios. Usted a lo mejor sabe la historia, sí, pero todo lo que él poseía se le murió. ¿Sabe cuánto es, hermano? Primeramente, en un día, solamente en un día, querido hermano, se le murieron 500 yuntas de bueyes, después 500 burros robados, 7,000 ovejas muertas y todos sus pastores muertos, 3,000 camellos muertos, y para rematarla, sus hijos y sus familiares que estaban todos reunidos en una casa, se derrumbó la casa, todos murieron aplastados. Eso le sucedió en un solo día. Cuando Job empezó a oír las malas noticias, porque primeramente vino un siervo, sabes que todas tus ovejas están muertas, las 7,000 ovejas, los 3,000 camellos, las 500 yuntas de bueyes, los 500 burros fueron robados, y más encima viene el último siervo y le dice, sabe, toda tu familia, todos tus hijos con todos sus familiares, se derrumbó la casa y todos murieron. En ese momento, ¿sabe lo que hizo Job? Dice que él rompió su ropa en forma de luto y dice que él cayó a tierra, pero no abrió su boca en contra de Dios. ¿Sabe lo que él hizo? Adoró. Adoró. Él jamás se fue en contra. Él no dijo, ¿por qué, Señor, me haces esto? ¿Por qué, Señor, me haces esto otro? Una vez había un hermano que decía, pucha, hermano, a mí siempre me sucede esto, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede esto otro? ¿Por qué? Y mi señora va y le dice, ¿y por qué no? ¿Acaso somos muchos que no nos puede suceder algo? Es que somos unos grandes, a lo mejor, que Dios tiene que estar preocupado 100% con nosotros. ¿Por qué no? Porque las buenas y las malas, queridos hermanos, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Y este hombre adoró. Dijo que no tenía nada cuando nació y tampoco se iba a llevar nada al morir. Y que Jehová dio y Jehová quitó. Imagínense, ya con esto le estoy diciendo, porque estamos hablando de la coraza justicia, el alto grado de justicia que él tenía. Porque le estoy hablando de justicia de Dios. Él tenía un alto grado de justicia, él sabía quién era Dios. Y si Dios quitaba es porque sencillamente no era malo, él era justo.
Wow. No todos lo comprenden, hermano. No todos lo entienden. Pero este hombre sí. Él era justo. Un alto grado de justicia. ¿Qué es el hombre para que tenga memoria? Dice. Dios le preguntó a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y quiero que me ponga atención ahora, porque vamos a ver cómo era Job. Dice, cómo Dios lo describía. No es como el hombre lo describía, como Dios lo describía a él. Dice que era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sabe? Esto me trae a memoria todo lo que hemos visto en estos 3 días. Porque si usted dice apartado del mal, estamos hablando de la santidad, hermano. El pastor ha hablado de estos 3 días de la santidad que nosotros tenemos que tener. Si usted me dice temeroso de Dios, me acuerdo de la prédica de nuestro hermano Mauricio, que hay que tener el temor de Dios. Y si usted me habla de un varón perfecto y recto, eso solamente se puede obrar cuando a ti no se te sale el primer amor. Todo lo que Dios lo describe es lo que hoy día hemos estado viendo. Así que con este hombre cerramos este retiro con la descripción de Dios. Cómo el Señor nos quiere a nosotros, hermano. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Apartado del mal, hermano. Eso es lo que Dios quiere con nosotros cuando lleguemos. Recto, temeroso, apartado del mal. Que la gente realmente sepa, ese es cristiano, es el que va ahí, es hijo de Dios. Aleluya. Eso es lo que nos han estado enseñando estos 3 días. Y el Señor lo describió a Job de esa forma, de esa manera. Un hombre que entendía la justicia de Dios. Un hombre, una mujer recta, sin dobleces. Un hombre que teme a Dios y que se aparta del mal en santidad. Mas Satanás insistió. Toca su cuerpo, le dijo, y blasfemará contra ti. Dios le permitió que le tocara el cuerpo, pero que no le quitara la vida. Entonces, Satanás le tocó su cuerpo y dice que todo su cuerpo se enfermó de la cabeza hasta los pies, querido hermano. ¿Saben lo que le vino? Le vino sarna. Pero no cualquier sarna, dice que eran heridas inmensas en todo su cuerpo. Y que porque no habían remedios en aquel tiempo, no había forma de sanarse. Eso picaba y dolía en cantidad. Y dice que él se sentaba sobre las brasas de la ceniza para que se ver con un dolor podía realmente sacar el otro dolor. Y dice que hacía tira las vasijas y con la vasija se raspaba todo el cuerpo y quedaba sangrando sencillamente porque no hallaba cómo sacarse el dolor. Y ahí estaba Job sentado en la ceniza tratando de rasparse con la vasija. Y va la mujer y más encima le dice, mira cómo está, mira cómo está, mira lo que ha hecho. ¿Por qué no te vas en contra de tu Dios y te mueres también? Cuando Job oyó a su mujer, le dijo de que él era una mujer tonta. Porque le dijo, ¿cómo mujer vamos a recibir solamente lo bueno de Dios? ¿No tendremos que también recibir lo malo? ¿Se da cuenta de el sentido de justicia que él tenía? Y nosotros muchas veces andamos reclamando porque nos enfermamos. Andamos un poquito resfriados, un poquito cuando andamos reclamando. Hay un poquito de lluvia, pucha, nos mojamos, pucha, el día feo. ¿Qué sentido de justicia tenemos, querido hermano?
¿Qué sentido de justicia? Y estoy hablando de la coraza de justicia que tenemos que tener. Llegaron 3 amigos a Job. Cuando los vieron cómo estaba, se quedaron impactados, porque era la primera vez que veían a Job así. Y empezaron a ayudarlo. Se iban a quedar por un día, se quedaron toda una semana para ayudarlo, porque ya no podía sostenerse. Había que sencillamente llevarlo de un lugar a otro. Y la mujer ya no quería nada con Job. Entonces los hombres se empezaron a preguntar, es que Job, y empezaron a interrogarlo. Y empezaron a decir, pero Job, a lo mejor tú tienes un pecado escondido que no has querido decir. Y por eso estás así. Y Job le decía, no tengo. No tengo nada. No tengo nada. Pero tú tienes que tener algo. Algo hiciste. A lo mejor le robaste a los huérfanos. A lo mejor le robaste algo a alguien. Algo tuviste que hacer. Pero ¿cómo? Mira, ¿cómo te sucedió todo esto en un solo día? En un juicio, Job. Algo tuviste. Ya, dime. Y lo empezaron a interrogar uno por uno. Y Job le decía, no, si no he hecho nada. No he hecho nada. No, si no importa. Total, yo adoro a Dios. Y si muero, me voy. Aún así, Dios estará conmigo, hijo. Meses, hermanos, de sufrimiento. Meses de sufrimiento. ¿Qué pasó entonces después? Job se dolía en gran manera cuando los amigos trataban de confesar de que él había pecado. Pero él seguía diciendo que no había hecho nada malo. Y llegó a decir, aunque Dios me matare, en Él esperaré. Después de esto, Dios mismo le apareció y habló con Job. Y aquí yo quiero que me ponga mucha atención. Y con esto ya voy a ir terminando. Dios se le apareció. Y Dios se le apareció al mismo Job para hablar con él y para bendecirlo. Él fue muy bendecido después, le dio el doble de lo que tenía. Pero porque nunca abrió su boca contra él. Pero algo me sorprende. Siento un Job que teniendo un alto grado de justicia, como ya se lo he explicado, aún así, decía él, Job 11, y después en el 42 dice, yo soy limpio delante de tus ojos. Dios le decía, tú eres limpio delante de mí. Entonces Job le decía a Dios, yo soy limpio delante de tus ojos. Pero después de conocer la majestad de Dios, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Yo me pregunto, ¿cómo un hombre tan recto, como un hombre que Dios lo nombraba como el más recto, el apartado del mal, el que nunca lo aborrecía, el que siempre ha estado con él y el que estuvo enfermo por meses tratando de sacarse la sarna y que nunca habló en contra de Dios, llegó a decir que cuando entró a la presencia de él, dice que se arrepintió en polvo y ceniza? ¿Por qué, hermano? Porque sabemos que cuando entramos a la presencia de Dios, ahí ya nada más queda. Ahí somos unos mortales que no servimos para nada. Lo único que sabemos es sencillamente decir, gracias Señor, porque tú estás conmigo. Un hombre recto. Un hombre recto. Un hombre que tenía y sabía la justicia de Dios. Aún así, cuando entró a esa presencia y ahí cuando dijo, cuando entré a tu majestad. Cuando entré a la misma presencia de Dios, me di cuenta
que realmente tenía muchas cosas que arrepentirme, se dio cuenta de la bajeza, se dio cuenta de los seres humanos, se dio cuenta de su mente, se dio cuenta de su corazón, se dio cuenta de todo su ser. Hermano, si queremos ser victoriosos, tenemos que estar 100% humillados ante la presencia de Él. Hermano, Satanás no ha venido a jugar con usted. Él ha venido a tratarlo de sacar de las cosas de Dios. Sacar, y va a hacer lo que sea, y va a intentar lo que sea, pero mientras usted se ponga, aleluya, el yelmo de la salvación, mientras usted se ponga, aleluya, toda esta coraza de justicia, mientras usted se ponga esos calzados, aleluya, mientras usted tenga el escudo que puede atajar cada dardo y usted le pueda dar en la cabeza al diablo de la espada, usted puede ser más que victorioso. Más que victorioso. Pero para eso tiene un precio. Eso tiene un precio. Y el precio ya fue pagado. Más encima, Jesús murió, resucitó por nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ir donde Él. Humillarnos de tal forma, llegar a la majestad de Dios y descubrir que en nosotros nada bueno hay. Nada bueno hay. Hermano, la armadura, y escúcheme bien, la armadura de Dios, el yelmo de la salvación no funciona cuando no le damos el valor a lo que Dios hizo. La coraza de justicia no funciona cuando nos creemos rectos siendo que somos culpables. El calzado del evangelio no funciona cuando hemos olvidado el por qué Dios nos llamó. Y el escudo de la fe no funciona cuando creemos más lo que uno puede hacer por Dios a lo que Dios puede hacer por nosotros. Y la espada del Espíritu no funciona cuando hemos dejado la lectura de su palabra. ¿Quieres ser recto? ¿Quieres ser apartado del mal? ¿Quieres ser temeroso de Dios? Yo quiero ser como Job. Me basta ir a la presencia de Él y poder decir, pobre de mí. Pero yo sé que en Él somos salvos. Somos victoriosos. Pero escúcheme bien, solo en Él. Ahí no entra lo de nosotros. Ahí no entra el gran predicador, o el que habla lindo, o el que habla bonito. Ahí entra el que está en la presencia de Él. El que todos los días ve su careza, ve su humanidad como algo que tiene que ir dejando para que Cristo vaya creciendo. ¿Lo quieres tú? Yo quiero que te pongas de pie.